nacional y especialista en temas de seguridad, Ramiro Gutiérrez, ha presentado un proyecto que faltaba, era un gris que había en el Código Penal, para tipificar el delito de reclutamiento de mercenarios para ejércitos privados. Estamos en contacto con el diputado y compañero Ramiro Gutiérrez en Laudatista. Buen día, Ramiro. Buen día, Gustavo. Buen día a la mesa. Buen día. Bueno, nos gustaría que nos le expliques un poco a la audiencia de qué se trata el proyecto y cuál era, de alguna manera, el gris que hay ahora en el Código Penal, porque ahora se están analizando estos casos que hubo de reclutamiento y hay una polémica respecto a, bueno, qué carátula, qué calificación se le aplica, ¿no? Así es. Primero contarte que el tema está escalando, ya salió de esa investigación federal del juez Armela y ha empezado a tener una repercusión muy importante en las redes sociales. Hubo una publicación muy reciente de un video de mercenarios reclutados de la República Argentina que estarían ellos mismos atribuyéndose la calidad de secuestrados porque no pueden volver y se han incumplido todas las condiciones de estas falsas promesas que le hace la empresa a la militaria privada, estas verdaderas mafias que los reclutan, que los llevan, que los extorsionan y que después mueren en un campo de batalla y ni siquiera pueden volver a su país porque no se sabe muchas veces quiénes son o no hay recursos para atraerlos. Código Penal argentino tenía una redacción original de 1921 que está justamente antes, es el artículo anterior al de la trata, Sí. que es, claro, es el 145, pero estaba previsto para otras hipótesis. Estaba previsto para quien te conduzca fuera de las fronteras del país y te coloque sobre el poder de otra persona o te inscriba en un ejército extranjero. Es como si vos me llevaras a mí, Gustavo, hoy me enlistaras en un ejército regular de otro país. Eso estaba pensado para otro momento de la Argentina y había un vacío total respecto de estas empresas criminales, estas mafias militares de mercenarios que reclutan buscando la vulnerabilidad de los países donde los jóvenes, donde los papás que tienen que sostener una familia encuentran esas promesas de $3.000 hasta $50.000 en un signal bonus, en un bono contrafirma de un contrato, y se lo llevan solo por el valor de un pasaje. Les envían, los contactan por plataformas sociales, les envían un pasaje y luego ha actuado muy bien la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en nuestro caso, la Protex, como vos estabas nombrando, está interviniendo en estos casos, pero el marco regulatorio no ayudaba y debían recurrir al delito de trata buscando algún tipo de explotación para poder intervenir en casos de ciudadanos que eran reclutados en la República, eran trasladados a otro país y después pasaba todo lo que hoy se está descubriendo que sucede. Primero, al llegar, en algunos casos pueden ser bien tratados y darle formación militar, lo que no sucede es que no se le integra el dinero que se les promete. Un sueldo promedio en la región de un militar es de $600 y van con la expectativa de un ingreso de 3.000 mensuales más la firma del bono. Eso no sucede y luego son derivados a múltiples destinos. Algunos son llevados rápidamente a fábricas improvisadas sobre drones, trabajan con sustancias químicas, otros con sustancias radiactivas, otros con sustancias que pueden ser destinadas a una eventual guerra biológica, y otros son llevados directamente al frente de batalla, firman un contrato en un idioma que no entienden, las instrucciones son en un idioma que no entienden, y después cuando quieren darse la baja o quieren volver, ahí empiezan las complicaciones. Les empiezan a solicitar dinero que cubra los pasajes que ellos les enviaron, dinero de los gastos administrativos, dinero del pertrechamiento, y bueno, para todo eso tienen que trabajar y tienen que estar en el frente donde es la promesa de mayor dinero para ganar. Ahora, Ramiro, Protex ha planteado, nosotros lo planteamos también en el informe anual que presentamos por el tema trata, esta modalidad creciente de trata con fines de explotación criminal, de alguna manera,
donde podría inscribirse esto, y además los casos, por ejemplo, de redes de narcotráfico, de narcomenudeo, que captan personas vulnerables a los fines de utilizarlos como mula, campana, soldados, o inclusive, digamos, en acciones armadas, ¿no? Este caso obviamente es mucho más grave, pero ¿cómo le vas a dar la vuelta en la propuesta a la modificación del Código Penal? Porque las conductas que describís son todas las típicas de la trata. O sea, captación de personas vulnerables, ofertas engañosas, secuestro de pasaporte, retención de funciones, etcétera. Deuda, sí. Así es. Nosotros tenemos una muy potente legislación de trata. Vos sos uno de los artífices que ha trabajado históricamente en ese tema y que ha logrado los beneficios no solo de la ley, porque a veces las leyes son un instrumento muerto, sino la aplicación de la ley. Vos has funcionado como un actor esencial de la democracia y de la seguridad de nuestro país para poner presos a los tratantes de personas, ¿no? Y darle cobertura y mitigación a las víctimas de trata. Bueno, no existía un delito específico, estos son igual que la trata, muchas veces transnacionales, pero con una finalidad específica y con otro tipo de empresa muy puntual detrás, con una especialidad de formación de militares de última generación que hacen todo tipo de trabajo sucio. Los contratan para exterminar en las guerras, para cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, donde los estados no quieren intervenir. Estas son la mano de obra operativa que a veces contratan los propios ejércitos regulares o contratan personas para su custodia, para la eliminación de objetivos de alto impacto. Hay escuelas de formación de estos mercenarios, es decir, todo el negocio oscuro que está detrás de la guerra. Nosotros establecimos un delito básico para el mercenarismo y tiene una pena de ingreso de 3 años, con lo cual la persona que es contratada, captada y que va a prestar un servicio, porque muchos de ellos son ex fuerzas militares, tienen algún tipo de formación, policías, bueno, tiene una pena donde se puede establecer una primera sanción en suspenso. El ingreso de la pena es bajo para el mercenarismo individual. No el caso de la reiterancia, el soldado privado profesional, sí. Ya puede tener el juez otras herramientas para disponer una sanción de efectivo cumplimiento. Y luego la organización armada privada, que ahí es donde está el verdadero meollo de la cuestión. Estos son los que sería el símil del tratante de persona con fines criminales, pero son verdaderas empresas que hoy operan en todos los mercados y a partir de los beneficios de la tecnología te hacen un perfilado indirecto en redes, saben los bancos de solicitud de empleo, perfilan a las personas, a veces captan un reclutador que es de la propia fuerza, del propio ejército, de la policía, como pasó en este caso que investiga el juez Armela, y a partir de esos perfiles y vulnerabilidad que hacen a partir de una inteligencia en redes sociales de fuentes abiertas, te llega una comunicación muy personalizada, con una tentación muy fuerte para que vos puedas aceptar esto, y luego hay toda una capacitación de inicio para sortear los controles aduaneros o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Te dan una información básica, o más con las mulas del narcotráfico. Claro. Sí. Pero con un interrogatorio exhaustivo que también requiere un analista criminal en el terreno que pueda darse cuenta que esa persona está viajando a esos destinos, que a veces no son ni Ucrania, ni Rusia, ni un destino bélico, sino que tiene muchas escalas para poder llegar. Es un viaje de muchísimas horas para evadir precisamente el destino final. Bueno, hay que darse cuenta de que esas personas están viajando a ese fin y que detrás hubo una organización de captación, con lo cual va a haber un fuerte trabajo de la perfilación en redes sociales de nuestros servicios de inteligencia nacional, que tendrán que auxiliar a la justicia federal en este caso para poder detectar esta organización criminal. Con la vieja ley de inteligencia se podía hacer, ahora con las nuevas reformas será una tarea del Ministerio de Seguridad cuando lo quiera hacer. Ramiro Jiménez, hoy, ¿cómo estás? Me surgían 2 preguntas, bueno, un poco algo empezaste a perfilar recién. Por un lado, escuchando
con más detalle el relato de las cosas que van pasando, ¿no? Uno no termina nunca de sorprenderse de cómo las mafias no desaprovechan ninguna oportunidad para hacer negocio con la vida y la dignidad humana. Pero quería saber dos cosas. Primero, si hay una idea aproximada de cuántas personas han caído ya más o menos en estas redes criminales. Y lo otro, un poco lo empezaste a explayar recién, estos en general, el proyecto penaliza a los reclutadores y a los que financian, digamos, toda esta cuestión de los mercenarios, pero muchas veces estas redes operan desde países externos, digamos, no siempre operan desde aquí, operan con criptomonedas, o operan con elementos que no son de fácil rastreo, ¿no? Entonces, más allá de los servicios de inteligencia, que hay que tener también un espíritu para confiar, digamos, con la experiencia que tenemos, ¿qué otras cuestiones debería munirse el Estado para poder hacer un seguimiento real de esta situación, ¿no? Porque redes sociales, desde países externos, pagos en criptomonedas, estamos un poquito corriendo por atrás, ¿verdad? Sí, es correcto. Para contestarte rápidamente, es la cooperación internacional. Hay muchos estudios en este momento porque hay organismos, el Comité de la Cruz Roja, Naciones Unidas tiene un grupo de trabajo. Se calcula que aproximadamente para nutrir la maquinaria de la guerra en proyección se van a necesitar entre 30.000 y 35.000 soldados de infantería por mes. La pelota. De esos va a haber que sacarlos de algún lado. Hay un estudio del Centro Africano de Estudios Estratégicos porque van a buscar la vulnerabilidad de que aproximadamente 1.700 africanos de 36 países luchan hoy en Rusia. Ese mismo Centro de Estudios Estratégicos dice que el 22% de esos reclutados como mercenarios muere en el campo de batalla, y hay otros estudios más profundos del total de los mercenarios reclutados que entiende que el 42% muere en el campo de batalla. Uh-huh. Hay información periodística del Washington Post respecto de que aproximadamente estarían combatiendo hoy en Rusia más de 1.000 kenianos, y las proyecciones de los reclutados por esta investigación del juez Armela podrían ascender a 50 personas de lo que se sabe. Porque, tremendo. Claro, Ramiro, dos preguntas. Primero, ¿qué recepción tuvo esto en los demás bloques legislativos? Digamos, te cuento que el nuestro lo va a apoyar. Y por otro lado, ¿qué expectativas tenés respecto a la causa judicial que se tramita en el Federal de Lomas de Zamora? Bueno, primero decir que hay un gran trabajo en la justicia, porque hay que detectar este tipo de delitos. Lo hicieron en el origen, cuando estaban saliendo a la frontera. Hay mucho material tecnológico secuestrado, hay un prófugo, una detenida. La detenida es de la Fuerza de Seguridad, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, así que hay que estar atento en esta investigación que va a crecer. El proyecto ingresó formalmente el día viernes, es muy reciente. Bien. Lo hemos presentado a los diputados del Frente Renovador, pero ahora lo voy a ampliar a los integrantes de la Comisión de Defensa. Yo también integro esa comisión por las repercusiones, y seguramente todo el bloque de Unión por la Patria va a estar detrás de apoyar este proyecto, porque terminan siendo proyectos de la vulnerabilidad. Claro. Estos son mercenarios de las necesidades, y nuestro país está pasando muchísimas necesidades, y es un objetivo en estas redes que tienen una estructura. Vos lo conocés perfectamente, Gustavo, cómo operan, y ahora están en plena construcción de los bancos de datos. Ellos claro. Todos los días necesitan un nuevo soldado que cruce o potencial soldado que se embarque para el frente de batalla. Entonces, en estos perfilados de fuentes abiertas, ellos construyen esos bancos de la vulnerabilidad, y nuestro país, junto a otros de América Latina y también del continente africano, son los más buscados. Ramiro, Facundo te saludo, buen día. Consultarte, nosotros vamos monitoreando noticias, habíamos visto casos de estos en otras partes de América, sobre todo en América Central, el Caribe. De hecho hubo una alerta de Interpol, pero en nuestro país, al menos hasta donde nosotros sabemos, esta es la primer causa, o por lo menos que toma relevancia. ¿Ustedes hicieron algún antecedente? ¿Hubo alguna otra denuncia o alguna investigación?
¿O esta es la primera que se conoce o que por lo menos llega a este punto de tener allanamiento, de tener un prófugo y una persona detenida? Hola Facundo, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Es muy buena la pregunta porque los puntos que vos estás señalando son los puntos que hay registro a partir de investigaciones periodísticas, pero también a partir de los testimonios que generalmente pueden hacer los damnificados cuando obtienen conectividad. Cuando pueden tener un punto seguro de conectividad, ellos hablan a su país de origen, a Colombia, Argentina, algunos de Centroamérica, y empiezan a calificarse como secuestrados, como extorsionados, como la imposibilidad de dar la baja. Hablan con los superiores, ellos no forman parte del ejército regular, Claro. salvo los que lleva Ucrania. Ucrania los incorpora como legionarios, pero tienen una enorme dificultad de encontrar una autoridad que los represente. No hay autoridad diplomática a la que puedan acceder, y la autoridad militar a la que se refiere, la respuesta que le da es que el trámite tarda, que hay que abrirle una cuenta, que esa cuenta, porque ellos son extranjeros, esa cuenta tarda, que hay conflicto bélico y a depositar en esa cuenta lleva un tiempo, que esperen, que va a ser retroactivo, y el dinero nunca aparece, y ellos sí son destinados rápidamente por la urgencia al campo de batalla. Algunos refieren condiciones infrahumanas de entrenamiento. Hay soldados africanos que han contado que se han pegado un tiro en la mano para poder salir del campo directo de de batalla. Es decir, bueno, estamos viendo las miserias más oscuras que... No, tremendo. Ramiro, mientras se tramita la causa judicial y se tramita el trámite legislativo para reformar el Código Penal, la pregunta es si va a haber alguna reclamo, algún pedido al gobierno nacional, para que se haga una fuerte campaña de prevención por este tema, ¿no? Porque mientras tanto sigue ocurriendo. Es una muy buena idea, no lo había pensado desde esa óptica. Terminamos esta charla contigo. Vamos a seguir en privado y vamos a elaborar un pedido de informes a los efectos que el Ministerio de de Seguridad de la Nación realice esa campaña de prevención para que nuestros jóvenes y las personas vulnerables por lo menos sepan a qué se enfrentan cuando reciben esta oferta. Sí, ayer en un medio nacional televisivo hubo un breve reportaje, creo que duró 3 minutos, 4, donde una de las personas que estaba allá en Ucrania, argentino, explicaba, bueno, lo que le habían ofrecido, los $3.000, que finalmente no se los pagaban, no había cobrado nada, que estaba sin el pasaporte, que no podía retornar. Y bueno, me parece que testimonio de este tipo, así como se hizo en su momento con el grooming y con otro tipo de delitos, esto hay que empezar a alertarlo, porque en la situación de endeudamiento y de carestía y de salarios muy por debajo de la línea de pobreza, hoy es caldo de cultivo en la Argentina para cualquier tipo de captación. Así es, y acabas de tocar uno de los puntos esenciales. Ni bien llegan, le retienen la documentación. Claro. Con lo cual no pueden volver. Exacto. Sí, algo típico que ocurría ya en los talleres clandestinos, en los prostíbulos. En una época cuando teníamos el salario mínimo más alto de Sudamérica, que éramos un país de destino, me acuerdo lo que pasaba con los migrantes acá, hoy está pasando lo inverso y somos un país de captación, justamente porque el salario mínimo está destruido en un nivel de indigencia, lo cual hace muy apetecible para las redes de trata internacionales captar personas desesperadas en Argentina. Así es, conflictos bélicos hay siempre, ejércitos regulares también, pero ahora esta empresa de los ejércitos privados está tomando un volumen inusitado y nosotros somos carne de cañón. Vienen a buscar nuestros jóvenes, toda persona que pueda aportar un fusil y recibir un entrenamiento sueña en su cabeza con llevarse $3.000 mensuales y firmar un bono de ingreso que en algunos casos llega a $50.000 o 10.000, y bajo esa promesa se suben a un avión y no saben, y luego ese testimonio que vos estabas refiriendo, que lo hizo TN, esa persona estaba diciendo que no podía darse de baja y no podía retornar. Así es. Y también comentaba que de alguna manera él iba a volver.
Entonces después tenemos los asilados, vemos las personas que cruzan de una forma irregular una frontera, o en el peor de los casos son declarados traidores y son desertores. Claro, desertores, y son sometidos a una justicia en otro país y sin ningún tipo de defensa. No, un disparate. Mira, vamos a seguir atentamente el tema, te vamos a volver a contactar y desde ya a disposición para trabajar una fuerte campaña de prevención sobre el tema. Me ocupo contigo de hacer ese pedido de informes y muchas gracias por difundir un tema que puede llegar a escalar y nos está afectando por ser un país vulnerable y para el ojo de estas mafias que debemos erradicar de la Argentina. Gracias. Muy bien, gracias Ramiro. Muy